Yo veía películas no por, ¿vale? Cuando joven, con un... íbamos a casa... Y de los jóvenes también. Sí, pero esta anécdota es de cuando yo era joven. Íbamos a casa de un colega... ¿De qué género? Sí, era normal, tío, era vintage. Era no por vintage, era Rocco Siffredi. ¿Rocco Siffredi? Claro, no era Mateo. ¿Y qué pasa, tío? Que había como una mesa, como las mesas que tú le puedes meter la sombrilla en el centro. Claro. Pues ahora esa mesa giraba, ¿vale? Entonces la chica, él metía el nepe por ahí, el negio lo metía por ahí con el abuelito ese, ¿vale? Sí, y ahora la chica Una, dos y tres, vamos. Felipe. Bueno, ya tienes que soltarlo. No, pero deja grabando. Felipe nos ha escrito desde Chile. Y creo, sinceramente, que es una historia espeluznante. No voy a hacer spoiler temático. Tío, pero si yo el otro día estaba la mar de a gusto contando cosas más normales, ¿no? Sí. Porque hoy tiene que venir Felipe a contar una historia tan rara. Bueno, pero venga, vamos a acusarla. Estás en charlas paranormales, no en charlas pero normales. Yo es que lo entiendo paranormales como normales. No como cosas de yuyu, ¿sabes? A ver, te tengo que contar una cosa. Cuando hicimos el casting... Qué mal ojo tuviste, coño. Sí. Venga, vale. Y sinceramente pienso que la historia es bastante espeluznante. Aquellas personas que no estén familiarizadas con las situaciones paranormales que se entremezclan con las situaciones anómalas del sueño, puede ser que pasen un mal momento escuchando esto. Vaya, pues se pone la noche buena, ¿no? Venga, vamos a ver la historia de Felipe. Quería compartir contigo una experiencia muy personal que viví durante muchos años, por si puede aportar algo al podcast o servir a alguien más que esté pasando por algo similar. Desde niño sufrí lo que se conoce como parálisis del sueño. En esos episodios veía, sentía y escuchaba cosas. Un momento, no que quiera yo cortarte porque sí. ¿La parálisis del sueño en qué consiste? Porque lo que yo tengo entendido es como que tú te despiertas pero no puedes moverte, ¿no? ¿O él se está refiriendo a otra cosa con eso? No, a ver, la parálisis del sueño es un trastorno o una situación anómala del sueño. Sí. Que ocurre durante la transición entre el sueño REM, que es el sueño de movimiento ocular rápido, el profundo. Sí. Y la vigilia, el estado de estar despierto. Y... O sea que es algo brusco, ¿no? Claro, a ver, en el sueño REM, cuando estamos durmiendo plácidamente y profundamente, ¿sí? Se produce un estado de atonía muscular. Es decir, el cerebro desactiva el movimiento del cuerpo porque si soñamos, por ejemplo, que estamos caminando o volando o corriendo, si no fuera así, el cuerpo se movería tal y como sueña. Entonces, en estado REM, el cerebro, digamos que manda la información de que se desactiven los mecanismos tónicos musculares. Para evitar que actuemos físicamente los sueños, ¿ok? Es que de forma anecdótica ya te cuento que a mí me pasó hace mucho tiempo que yo estaba en casa, estaba en el sofá durmiendo la siesta, de repente me despierto y la sensación era esa, que no podía mover mi cuerpo. Yo estaba como consciente, pero intentaba mover mi cuerpo y no podía, tío. O sea, y lo pasé realmente mal, ¿eh? Se pasa muy mal. Durante la parálisis, la conciencia es como si estuviese activa antes de la capacidad motora del cuerpo. Tú no te puedes mover, el cuerpo no se ha activado todavía en su acepción motora, pero tu conciencia ya está activa, el cuerpo ya percibe la realidad del cuerpo, solo que tú no te puedes mover. De acuerdo. Te has despertado tú antes del cuerpo, por decirlo así, ¿no? Vale. Y una cosa importante... Sí. Tú lo has vivido, ¿verdad? Yo he vivido esa experiencia, sí. ¿Qué sentiste? Yo sentí agobio, yo sentí, no sé, incluso frustración, no podía moverme, digo, me habré quedado inválido, o sea, se me pasaron ese tipo de cosas por la cabeza, sinceramente. Vale, vamos a seguir leyendo porque iba a decir una cosa, pero que está dentro del email, así sí. Lo vamos haciendo de forma ordenada. Sí, me parece bien, sigue leyendo porque es verdad que Felipe se merece todo nuestro respeto. Bueno, o no, a lo mejor... Bueno, al igual le escupimos en la cara cuando lo veamos la próxima vez. ¿Dónde vive Felipe? Felipe, ¿qué historia es esta, Felipe? De nuestro respeto. Desde niño sufrí lo que se conoce como parálisis del sueño. Era muy angustiante.
Recuerdo que muchas veces sentía como si alguien se subiera a mi cama caminando encima de mí mientras yo estaba completamente paralizado. Incluso una noche sentí como mi brazo se levantó solo, como si alguien lo hubiera alzado desde arriba, y sentí que tocaba la barriga de alguien, aunque estaba solo en casa. Un momento, ¿vale? Un momento, no sigas, tranquilízate. Esto que lo primero que has dicho de espeluznante y tal, eso lo has dicho para el público, ¿no? Para nuestros oyentes, ¿no? Sí, claro, tú eres un adulto bien curtido, ¿no? En 1000 batallas paranormales. Bueno, espérate, pero yo también soy oyente, te estoy escuchando, ¿me entiendes? Pero a ver, pero ¿Tú has visto cómo se me han puesto los pelos de punta? A ver. Tienes muchas cosas de punta ahora mismo. Bueno, claro, soy punky, ¿vale? Pero no Brewster. Bueno, lo que te quiero decir, que a mí estas cosas me sugestionan un poquito, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. Te has acojonado. O sea, yo estoy en mi cama, acostado, y no me puedo mover. Y noto que alguien está andando por la cama. ¿Tú qué pasa? ¿Que lo ves normal? A ver, depende de quién es. ¿Me alegro o no me alegro? Bueno, pero si tú no ves a la persona, solo lo sientes, por favor. A ver, te coge la mano, Sí. te alza el brazo y tocas una barriga. Con tu propia mano alguien te está tocando tu cuerpo. Pero tú estás sintiendo que tu brazo te lo cogen, ¿me entiendes? Pero tú no estás viendo que te lo están cogiendo, ¿no? Él sentía. Lo sentía, efectivamente, él no veía. A él le cogieron el brazo y le hicieron tocar una barriga de alguien que estaba ahí. Ah, que encima no era ni su barriga, que era la barriga de otro. Claro, tío, no era la suya. A ver. ¿Él dormía con alguien en ese momento? Él estaba absolutamente solo en casa. Y yo, ¿vale? Se acaba el programa ya, ¿oui? ¿Ya está? Bueno, venga, perdona, espérate, Felipe. Llamo al presentador de reserva que tengo. Bueno, o a los cazafantasmas por si ocurre algo raro. Espérate un segundo. Ghostbuster. ¿Carmen Porter? Sí. Dios. ¿A la mujer de Iker Jiménez? Sí, Carmen, que Miguel no quiere. Sí. Lo que te dije. Sí. Te debo 50 euros, sí. Pero si no me... Bueno, claro, es que no puede pasar por alguien que no conoce. Es lógico. Vale, entonces, él estaba solo en casa. Sí. Entró alguien que no era físico. Vale. Le cogió del brazo y le hizo tocar su barriga. La de la persona, del intruso. No la barriga de él mismo, claro. de Felipe. Vale. Felipe tocó la barriga de ese ente. Dios. Bueno, venga, sigue contando un poquito porque de verdad vale, que si aquí... no nos vamos a terminar la historia. ¿Esto puede ser algo real? ¿O es un delirio? ¿Es un sueño? ¿Sabes la diferencia entre delirio y alucinación? No la conozco. Es interesante porque has dicho delirio y no alucinación. Sería alucinación en todo caso y no delirio. El delirio está sustentado por una realidad objetiva que sirve como soporte para esa desviación de la realidad que interpretamos. Vale. Pero la alucinación es un objeto que no está ahí y sin embargo percibimos que está. En la alucinación ahí no hay un objeto. En el delirio sí hay una realidad que sustenta nuestra interpretación distorsionada. Entonces... O sea, pero en una alucinación sí puede ser real la experiencia, ¿no? La experiencia es real. No es real lo que hemos vivido dentro de la experiencia. Vale, entonces, en el caso de este chico, de Felipe... En caso de que fuera una alucinación, que no lo sabemos, imaginemos, hipótesis A... Sí, que es una alucinación. Es una alucinación. Hay generalmente una categorización de 3 tipos de alucinaciones durante la parálisis del sueño. Vale, pues explícame un poco. ¿Vale? Que de hecho se estableció a través de observación y análisis de cientos de casos. No recuerdo quién fue, pero fue un científico que se interesó por esto, recabó cientos de casos, hizo una categorización. Quiere decir que esto es algo común, ¿no? Eso es común, la ciencia lo ha investigado, hay muchos experimentos, si quieres después hablamos de esto. Vale. Las alucinaciones se dividen en las alucinaciones intrusas, que son aquellas sensaciones de que hay alguien, una figura, una entidad maligna, oscura, extraña, exógena, que quiere algo de nosotros
o que imprime una presión negativa y que a veces, generalmente, se siente sobre el pecho, ¿vale? Ujú. Lo del pecho tiene hasta nombre, es el síndrome de la vieja bruja. ¿Y por qué ese nombre? ¿Se sabe? Vamos a preguntarle. ¡Qué cabrón! Perdona, tío, no sabía que se ¿Sabes por qué? Dice, origen del término white right. En español, por favor. Dice, opresión, terror y presencia maligna. Proviene de tradiciones folclóricas europeas, especialmente de la región anglosajona, bruja anciana. Vale. ¿Vale? Me sale en catalán, ¿vale? El dominio de la lengua tiene eso, ¿vale? Que dominas todos los acentos del mundo entero. Es interesante porque este tipo de alucinaciones suele venir acompañado de un gran miedo, una presión en el pecho y una sensación de que nos asfixiamos. ¿Vale? Vale, y en el caso del chico va hablando un poco de eso. Él va sintiendo que su pecho se oprime o en algún momento, bueno, no sé si lo llegará a decir, ¿vale? A lo cual me estoy adelantando. Claro, pero supongo que algo le pasaría, ¿no? Las otras dos Sí. alucinaciones que existen, Ah, venga, sí, vale. son las motoras, es decir, la sensación de que estamos moviéndonos. Es decir, que estamos levitando, que estamos saliendo del cuerpo, que estamos flotando, que estamos moviéndonos. Pues esa alucinación se la he tenido yo. Quiero decir, yo estaba quedándome dormido y de repente sentí como que me caía y he pegado un Eso es cimbronazo. una alucinación vestíbulo-motora. Eso sí lo he tenido yo varias veces. Pero yo supongo que a mucha gente que yo conozco le ha pasado también. Sí, eso tiene una explicación científica Sí, neurocientífica. ¿no? Sí, Eso es, que estamos medio colgados y ya está. Vale. Por supuesto, todos. Y las alucinaciones auditivas o las táctiles, Vale. que son aquellas que tienen que ver con, por un lado, los ruidos, los susurros, los zumbidos, ¿vale? Vale. E incluso hay gente que escucha gritos. Hay casos registrados de personas que escuchan que están en una suerte de infierno, gente gritando y sufriendo. Dios, eso tiene que ser un infierno, Eso es- nunca mejor dicho, vamos. Total. Y sensaciones físicas, de que te están tocando. Yo recuerdo una consultante. Tengo más de una consultante que ha hablado de esto, pero tengo una en particular que me relató una violación Dios. en estado de parálisis del sueño. Ella percibió, ¿Una entidad o algo así también? que ella interpretó que una entidad estaba agrediéndola. Abusando de ella sexualmente. Eso es, Dios. eso es. Dios. Es decir, que son casos que se ven en consulta. Y bueno, ¿hay algún indicio de que pueda ser una realidad o algo así? ¿Hay alguna explicación que, aunque no sea científica, de que esto sea... Porque si nos metemos en el mundo del esoterismo, ¿no? Esto son experiencias totalmente paranormales. Claro, hay que separar la realidad científica o empírica y la realidad mágica o religiosa. Eso es. Más que lo esotérico, yo hablaría de lo mágico religioso. Y la realidad científica se basa en aquello que podemos demostrar, en hipótesis que son plausibles lógicamente o Sí. físicamente, empíricamente, y las religiosas o mágicas en lo intangible, lo que no vemos. Como dije en otro episodio, realmente el ser humano está programado para creer en algo. Necesitamos tener una religión, aunque esa religión sea la política, la familia, la nación o Dios, los extraterrestres, Algo que sea simbólico, ¿no? algo que dé sentido superior a tu vida y que dé una estructura ideológica a aquello que tú necesitas creer para sentir bienestar psicológico o espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas hipótesis religiosas. Realmente se habla de una serie de presencias, de entidades, ya sean intraterrestres, extraterrestres, demoníacas, etcétera. Y realmente hay mucha documentación al respecto, hay mucha bibliografía. Pero Y- cuando sucede en muchísima gente, a mí me da que pensar, y yo creo que la ciencia realmente no puede explicar eso 100%, puede explicar las reacciones que se dan dentro de nosotros, que es lo más tangible. Pero, ¿qué significa que no lo puede explicar 100%? Porque tampoco puede explicar la depresión 100%.
Claro, me refiero a que no es algo tangible, que no es algo visible, que es una experiencia que la persona vive. Pero cuando son muchas, al final o la gente está muy loca o es que algo hay, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, vamos a hablar de la hipótesis que dijimos antes, la disociación entre lo que es tener la conciencia de vigilia Sí. y la atonía muscular que se produce en la fase REM. Vale. ¿Vale? Hay una disociación, es decir, yo tengo por un lado la conciencia y por otro lado la atonía muscular, y se supone que esto no debería ser así. Yo cuando estoy consciente y despierto siempre se produce el movimiento porque el cerebro está determinado para producir vigilia y capacidad de movimiento a la vez, ¿vale? Vale. Capacidades motoras. ¿Qué sucede? En esta fase de disociación, una persona interpreta la realidad de forma onírica. Vale. Es imposible que me esté pasando esto no es normal. Es decir, va en contra de lo... Es contraintuitiva la realidad que vivimos en la parálisis del sueño, ¿no? Entonces, hay una hipótesis que dice que durante el sueño el cerebro mantiene el cuerpo paralizado y el individuo, cuando recupera la conciencia poco a poco, se va dando cuenta de que verdaderamente hay ciertas funciones ejecutivas, motoras, superiores del cerebro que no están activas, y la conciencia no entiende esa realidad o no es capaz de interpretarla de la forma objetiva, y ahí se produce la posibilidad de un contenido de alucinaciones, porque las alucinaciones también se generan en el cerebro en diversas áreas que están relacionadas precisamente con los diferentes sentidos. Hay un área que es la occipital, que está relacionada con lo visual, por ejemplo. Vale, pero ¿era la pariepital, puede ser? ¿O algo así se llamaba? ¿Parietotemporal? Sí, había una. Parietal. La parietal, ¿no? Claro, sí. Eso es que esa es la que hace que tú veas como cosas diferentes, ¿no? O que puedas imaginar, esa cualidad. ¿Estamos haciendo alusión a lo que dijimos de neuroteología? Pues no lo recuerdo. A ver. No lo sé. No, yo te estoy preguntando, quiero decir, que hay una parte del cerebro que si la estimulas, ¿no? Sí. Podría haber cosas paranormales, ¿no? O imaginártelas, o... Sí, la parietal creo que era, ¿no? Estuvimos hablando, de la relación parietotemporal. Paritotemporal, de Sí, acuerdo. que son precisamente, por un lado, el lóbulo parietal, Sí. y por otro lado, el temporal, Sí. que se relacionan también con la zona de la amígdala, Ajá. que está en la paleocorteza, en la zona central, por decirlo así, que Vale. es la parte más antigua del cerebro humano. Vale. Entonces, la zona parietal es la que dijimos que se puede estimular, que en relación con la zona temporal le da significado y contenido. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de algo. Bien, en la zona temporal hay un registro, digamos, de lo episódico y de aquello que tiene un significado tanto simbólico como literal de la realidad. Entonces, como toda esa información está dentro del cerebro, las alucinaciones son la producción de esas experiencias subjetivas sensoriales dentro del cerebro sin haber un objeto externo. Dependiendo de qué áreas cerebrales están activándose y relacionándose, la alucinación será de un origen, de un tipo u otro, y también con un significado, una información, un contenido u otro. Vale, pero yo necesito seguir escuchando un poco el email, de verdad. ¿Por qué? Porque quiero entender si esto realmente puede llegar a ser una alucinación o puede ser otra cosa, ¿no? Eso podemos valorarlo, ¿verdad? Claro, vamos a seguir. La primera vez que me pasó, tenía unos 11 años. Sentí un frío que comenzaba en los pies y subía por todo el cuerpo hasta llegar a la cabeza. En ese momento ya no podía moverme, ni siquiera los ojos. Intentaba hablar o gritar, pero no salía nada. Fue aterrador. Dios mío, con 11 años, Churri. Con 11 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tú con 11 años
Yo, por ejemplo, ¿vale? Que vi por primera vez el muñeco diabólico, Chucky, ¿vale? Yo soñaba con Chucky, ¿me entiendes? Si yo imagino, o sea, me pasa lo que le ha pasado a este muchacho, a Felipe, Dios, yo creo que me da un infarto en el instante. Yo me quedo quieto. A ver, ¿cómo nos tomamos esto de, por ejemplo, el frío que va poco a poco subiendo desde los pies? ¿Podría ser una alucinación sensorial? ¿O podría ser una... Visto desde una perspectiva científica, podría ser eso que tú dices. ¿Podría ser una alucinación térmica? ¿O no? Bueno, sensorial, al final siente en el cuerpo, ¿no? Claro. Da igual, la temperatura es un factor extra, ¿no? Una vez, después de un episodio especialmente fuerte, noté que tenía marcas en el cuerpo, como si fueran dedos largos y delgados. Me quedó una cicatriz que duró casi 10 años. Párate ahí un momento, ¿vale? Vamos a ver. ¿Una alucinación va a hacer que tú tengas una marca física en el cuerpo? Sí puede hacerlo. Hay muchas evidencias de que se puede producir efecto nocebo. Vale. El efecto nocebo... A ver, el efecto nocebo. Sí. ¿Te suena? No, pues sí, me suena, pero no sé explicarlo, ¿vale? Lo que sí sé es el efecto placebo, no sé si tendrá algo que ver con eso. En el efecto placebo, sí, la persona sugestionada con una acción benéfica de, por ejemplo, una sustancia, sí, produce el beneficio sin haber una causa que sustente ese beneficio. La causa sería la propia creencia de que vamos a recibir ese beneficio. Es decir, es el poder psicológico de generar un beneficio a partir de la creencia de que una causa nos genera un beneficio sin haber un beneficio real en la causa. Perfecto. Entonces me estás diciendo que el efecto nocebo sería lo contrario. El efecto nocebo es la creencia de que algo nos va a perjudicar y por ende la propia creencia genera una serie de mecanismos psicológicos o psicoemocionales que derivan en el resultado de una consecuencia aversiva, es decir, de un mal, de un daño, de un dolor, de un perjuicio. Ejemplos. Sí, pero antes de que me des un ejemplo, por favor. A ver, yo lo que quiero es entender esta situación. O sea, una persona que tiene eso e instantáneamente se le quedan marcas, en el efecto nocebo se habla de eso, que directamente se genera una marca o un dolor o un daño instantáneo. A ver, en ocasiones sí la tienes. Hay muchos estudios que evidencian que existe el efecto nocebo desde muchas perspectivas. Tú puedes tomar una pastilla que contiene azúcar, por ejemplo. También se han hecho estudios con shocks eléctricos, con descargas eléctricas que eran tan leves que eran inexistentes, ¿no?, en la práctica. Pero que, por ejemplo, al final generó unos resultados aversivos muy grandes por la propia creencia del sujeto clínico que pensaba que eran descargas muy grandes, ¿no? Pero estamos hablando de supurar en la piel, tío. Quiero decir, no te digo que eso no tenga sentido, ¿vale? A ver, los estigmas de Cristo que tienen las santas o tienen algunas personas... Pero eso no le sale de la noche a la mañana, ¿no? Eso le sale, digamos que conforme ellos se creen que son los putos amos, ¿me entiendes? Cuando ellos se creen que realmente... tienen que padecer eso para realmente alcanzar el ámbito crístico, el poder crístico, el entendimiento crístico, lo que tú quieras llamarlo. El estado de santidad, ¿no? El estado de santidad, ¿vale? Entonces, esa persona se va cultivando y a través de la meditación o lo que sea, pues vale, lo puedo entender, pero no es inmediato. El hecho de que sea inmediato, eso no tiene nada que ver con el hecho de que sea efecto nocebo. Bueno, vale, venga. El efecto nocebo puede ser inmediato o inmediato dependiendo de el mecanismo que está actuando en tu cabeza. Es decir, dependiendo del paquete de creencias y de tu estructura de ideas que te llevan al efecto nocebo. Entonces, hay muchos casos, como digo, que evidencian que existe el efecto nocebo. Incluso recuerdo un caso de un suicidio no intencionado en un estudio, y estamos hablando de un suicidio. ¿Con pacientes hicieron eso? Es decir, con un grupo de personas y uno de ellos... Claro, a ver, era un ensayo clínico sobre el efecto placebo. Vale. Uno de los sujetos que estaban en el experimento, que estaba tomando de verdad pastillas placebo, pero le habían dicho que no eran
pastillas placebo. Él creía de verdad que eran pastillas que generaban un principio activo. Él pensaba que eran pastillas de verdad. Sí. Se dio una sobredosis de esas pastillas, cosa que no estaba. Sí, que no hacían daño ninguno realmente, ¿no? Claro que no. Claro, no estaba previsto que un sujeto clínico se suicidara con pastillas placebo creyendo que eran pastillas normales. ¿Y qué pasó? Que esa sobredosis que se indujo esta persona para suicidarse, estando en el grupo placebo, el resultado fue un colapso que le llevó al hospital, porque de verdad se había psicológicamente suicidado. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta muy loca. ¿La mente te enferma y la mente te cura? Según las evidencias con respecto al efecto placebo y nocebo, sí. De hecho, Bien. en cuanto se le explicó que estaba en el grupo placebo y que no había tomado nada con principio activo, farmacocinéticamente hablando. Claro, que la pastilla eran lacasitos, vamos. Exacto. De repente se puso bueno. Los síntomas desaparecieron. Vale, pues vaya tela. Ibas por los dedos marcados y bueno, lo de la cicatriz de 10 años. ¿Eso lo he leído ya? Eso, hasta ahí has llegado. Otra vez me apareció un rasguño en la frente sin ninguna explicación. Vale, eso sí tengo yo la explicación, para que veas. Este es primo de Harry Potter. ¿Felipe Potter? Felipe Potter. Te cuento un chiste mal un momento que es que se me ha ocurrido. Es que Felipe Potter es demasiado potente para... Venga, cuenta. ¿Tú sabes cómo se llama la hermana de... ¿Missy? No, Susie. ¿La hermana de Voldemort? ¿Susie Mort? Susie Mort. Bueno, yo hablaba de Harry, pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Felipe Potter tiene un rasguño en la frente, sin ninguna explicación. Sí. Le tenemos que preguntar, ¿era un rasguño con forma de rayo? Tío, yo me quedaría helado, ¿eh? O sea, yo creería ya en Harry Potter. Es que no soy aficionado, pero es que me haría aficionado a Harry Potter, ¿eh? ¿Sería Voldemort la entidad de la barriga? Pues con ese... Menos mal que no le di porque le tocase la nariz. ¡Felipe! Es complicado, ¿eh? Es complicado. ¡Felipe Potter! Felipe, tío, madre mía, es que vaya rollo, tío. Felipe. Desde ese momento, las Sí. experiencias se intensificaron. O sea, que vivió más experiencia y más. Se intensificaron. Escuchaba voces, ¿Y sentía... eso qué? ¿Eso qué? ¿También es alucinación? Sí, ¿no? O sea, podría catalogarse A ver, dentro de una... estamos de las- hablando de hipótesis. Eso es, hipótesis. Es decir, Sí, no que el caso de él sea... Yo no voy a decir que exista una No cosa sabemos. o exista otra, pero no lo sabemos. él está contando su experiencia. Exactamente, pero, Vale. pero es un tipo de alucinación también, ¿no? Igual Claro. que antes hablamos del sensorial, ¿esta cuál podría ser? Alucinación la alucinación auditiva. Auditiva, pero coño, tiene otro sentido, anda que yo también... No. Sí. No, que estoy... fatal. Las alucinaciones auditivas son muy normales. Son de verdad Sí, habituales. a mí me pitan los oídos cada 2 por 3. Yo no escucho cosas claras, pero pitarme los oídos, tela. Esos son acúfenos. Pero también... Vamos allá. ¿Será que soy tonto, sabes? Bueno, a ver. seguimos. Escuchaba voces, sentía presencias. Sí. Y la sensación de que alguien me observaba... Y la sensación de que alguien me observaba mientras dormía se volvió recurrente. Y yo, de verdad, ¿eh? O sea, a estudiarlo. Era A algo estudiarlo. que me pasaba con frecuencia y siempre comenzaba igual. Un frío en los pies que iba subiendo hasta llegar a la cabeza y perdía todo control de mi cuerpo. Es decir, hago aquí un paréntesis, Sí. está relatando la hipótesis de la disociación, ¿vale? Atonía muscular conciencia. Vale. Lo vivía como si fueran minutos de terror absoluto. Está hablando de la respuesta, Ujú. ¿vale? Subjetiva a la experiencia de la disociación. Una pregunta, ¿vale? Porque en la disociación, ¿no? Ujú. La persona también tiene que tener una alta imaginación, ¿no? Quiero decir, o tiene No. A ver, generalmente que... Sí. las personas reportan ansiedad, estrés, palpitaciones. Eso es la disociación, ¿no? En cualquier experiencia de estas que no tienen explicación y que son altamente estresantes, tienen, digamos, generan cuadros de estrés agudo. Dios. Entonces, el estrés agudo que genera
También lo que hace es romper la inhibición recíproca del organismo del sistema nervioso e induce a una sobreactivación nerviosa, Vale. que lo que hace es poner en alerta a todo el organismo con las reacciones pertinentes a nivel también de los sentidos. Vale. Entonces puede haber todo tipo de respuestas fisiológicas derivadas de esa sobreactivación nerviosa. Vale. Está bien saber todo este tipo de cosas, ¿eh? Pero es verdad que le encuentras un poquito también de sentido desde la parte científica y te hace sentir que, bueno, que aunque pueda ser verdad, porque yo no voy a jugar a eso nunca, porque yo no lo he experimentado tampoco, ¿vale? Pero que tiene una explicación al menos de cómo afecta, ¿no? Bueno, venga, perdona, ya no te interrumpo más de momento. Fue sin duda una de las cosas más traumáticas que me han ocurrido. Con el tiempo aprendí a convivir con ello. Ya no le tengo miedo a casi nada, porque después de enfrentar esto durante años, pocas cosas logran asustarme de verdad. Esta experiencia me acompañó desde los 11 hasta los 24 años. Pero es que podría ser perfectamente el hijo de Lucifer, ¿me entiendes? Es que vivía en el infierno directamente, churri. La última gran experiencia traumática que me sucedió fue siendo mormón misionero en Brasil. Resulta que sentí de nuevo la presencia, pero esta vez no solo no me podía mover, sino que sentí que me agarraba del cuello y me asfixiaba. Escuché muy cerca de mi oído una voz que me decía: te voy a destruir. Pero escúchame, es que te puedes morir ya directamente pensando te puedes morir. O sea... A ver, antes dijimos que la asfixia sí. es una respuesta fisiológica que está dentro de lo recurrente dentro de las parálisis del sueño y de las reacciones físicas que deriva de eso. ¿Es una pregunta para mí? No, pero te he mirado porque eres el otro que está aquí. Vale, me llevas todo el rato ignorándome, ¿vale? Digo, vale, igual. Gracias por el espacio para compartir esto. Si crees que puede servir para alguien que esté pasando por algo parecido, me sentiré tranquilo de haber aportado esto que he vivido. Muchísimas gracias a ti, Felipe, antes de nada. A pesar de que le hayamos metido un toque de humor en ocasiones y una base científica muy gore, quiero decir, como para desacreditarte, pobrecito mío, pero... No le hemos desacreditado. O sea, puede ser... científicamente sí. No. Sí, Le hemos científicamente es tocado y hundido, quiero decir. Alucina de muchas formas. ¿Le seguimos dando caña a Felipe? No, yo no le estoy dando caña a Felipe. Yo me siento muy agradecido porque me parece una pedazo de historia que si yo no sé científicamente ese tipo de cosas, yo me la creo. No solo me la creo, sino que busco practicarlo yo, ¿sabes? Pero no conmigo, con mi suegra. Bueno, lo habrá hecho tu suegra. No, que va, es muy linda. Que va. Pues a mí me ha gustado mucho la historia, sinceramente, ¿eh? A mí hay una cosa que me inquieta de la historia. ¿El qué? Tenía que haber un factor, Sí. un estresógeno que produjera ese estado de alerta que le llevara a la parálisis del sueño y a esos efectos contraproducentes. ¿Y cuál es el factor ese? Factores predisponentes psicológicos a... ¿Que haya vivido algún tipo de trauma o algo, te refieres? Sí. La pregunta es, ¿Felipe estaba sometido a un alto estrés, a un cuadro de ansiedad crónico o a estados de pánico transitorios por tener un estilo de vida o secretos o haber padecido situaciones o estar en entornos o ecosistemas contrarios al bienestar Sí. de la persona? Tiene toda la pinta. Yo no sé si será esa la realidad, pero tiene toda la pinta. Mi hipótesis Sí. es que Felipe en esos años no tenía paz. Estaba en conflicto consigo mismo y con su entorno. Arrastraba algo que le atormentaba de sí mismo o del entorno o de ambas cosas. Y ese tormento le producía un estado interno de estrés agudo y de ansiedad crónica que derivaba en una desregulación del sueño con este cuadro de parálisis del sueño, de trastorno del sueño, con sus derivaciones aversivas, con toda esa sintomatología. Vale.
Vale, sí, es muy probable. De todas formas, para aquellos que queréis creer en el astral y en los demonios y todo ese tipo de cosas, vamos, este chaval lo que le pasó que fue que seguramente estaría fatal. Se aprovecharon algún ¿sabes? Y lo pasó fatal. Para el que quiera creer en eso, ¿eh? A ver, otra hipótesis, desde Sí. lo religioso. Eso es. Es curioso, él era mormón, misionero en Brasil. Pero bueno, él desde los 11 años ya era mormón. No, a lo mejor esa experiencia Le le hizo hizo creer. en algo, ¿no? En algún sistema religioso. A y lo se mejor acogió. viene de una familia que cree profundamente en todo esto. Tenemos que invitar a Felipe, tío. Tenemos que seguir preguntando a Felipe primero si tiene un rayo en la frente. Si lo tiene, que ¿le vas a preguntar también por la varita? Yo sinceramente, ¿vale? A mí me ha encantado la explicación científica. Yo desconocía muchas cosas. Sí que tenía en consideración algunas otras. La historia de él me parece alucinante. Obviamente tiene que haber un antecedente de algo como lo que has expuesto tú, un factor importante que haya derivado que esa situación se pueda dar. Claro. Y aparte, como historia de terror, Dios, Es una historia de terror digna de película. claro, ¿qué puntuación le damos del 1 al 10 para ser nuestra primera historia? Yo le daría un 8,7. Un 8,7 para ti. Es que claro, nos falta más experiencia. A lo mejor le doy una nota alta ahora y después tenemos otras experiencias que me flipan. Es como los escape room, tío. Los escape room, yo empecé por uno muy bueno, le di muy buena nota y después hice otro mejor. En la escala de Toño, en el toñómetro, Sí. tiene 8 toños y medio. Vamos a decirlo así. ¿Yo qué sería el Miguel milímetro? No, el Miguelímetro. El Miguelímetro. El Miguelímetro. En la escala miguelímetro, en el miguelímetro, Es que suena a cosa pequeña. El Miguelímetro. coño, y el toñómetro. Toñómetro suena a Toño. Vale, sí. Y pues miguelómetro. El Miguelómetro. Te pone. Es que ya parece que no es centímetro, ya es kilómetro, piénsalo. Miguelómetro. Vale, entonces tú das X miguelos. Yo doy no sé cuántos toños y tú das X miguelos. Venga. Yo lo voy a valorar en esta ocasión en un 8,5. ¿También? ¿Tú qué has dicho? Un 8,7, ¿no? Sí, pero después he calibrado hacia 8 toños y medio. Vale, 8 toños con 7. Bueno, no, venga. 8,5 has dicho tú, ¿no? Yo igualmente voy a decir 8,5, pero no porque haya sido consciente que lo hayas dicho tú, sino porque quiero dar margen a escuchar historias potentes. Historias potentes de cualquier tipo, de cualquier cosa, me da igual. Con sangre. Sí, y no solo analizarlo desde la parte científica, porque si hay casos similares a esto, Dios, ¿cómo no vamos a hablar otra vez de lo mismo, ¿no? Quiero decir, vamos a tratarlo desde una parte también, una perspectiva religiosa, ¿no? También está chulo, ¿no? De hecho, claro, podríamos hablar del apartado religioso. Yo creo que puede haber un principio demonológico en todo esto. Claro. Ya sea cultural o ya sea... Sí, lo tratamos como una disciplina, como algo que existe, como algo que se ha tratado desde esa perspectiva y ya está, un manual. Lo que ocurre es que, a ver, la entidad que se aparece en la historia de Felipe es un enemigo que quiere hacer un mal a Felipe. Y le hace un mal, le hace rasguños, le genera malestar psicológico. De hecho, él lo mortifica todo el tiempo y de hecho la última vez que se le aparece le está diciendo que lo va a destruir. Es que ya directamente quita la vida, quiero decir. Vale, entonces, hipótesis. Sí. Felipe estaba sometido a una infestación desde el punto de vista preternatural, es decir, demonológico, tal y como se estudia dentro de la teología. Sí, de momento quiero creer eso. Vale. No descarto nada, ¿eh? ¿Puede ser que estuviese infestada la casa? Podría serlo también. Y que él, al ser más sensible, pues estaba más expuesto. Y el otro era consciente. Hipótesis nueva. Sí. ¿Puede ser que él tuviese capacidades extrasensoriales mediúmnicas que no controlaba? También podría ser, y no solo podría ser. Lo que pasa es que ha vivido la experiencia desde la parte negativa y no ha tenido gente que le vaya guiando, es decir, ha tenido que experimentar a base de mal. Tal es el punto que él se ha negado a sí mismo en ese ámbito hasta que ya realmente ni lo percibe, ¿no? Desde los 24 ya no lo percibe. Efectivamente. Entonces, Dios, conozco de todo un poco, ¿vale? Y yo he escuchado alguna cosilla por ahí que otra que bueno, yo no descarto nada. Yo no lo he experimentado, pero yo no descarto absolutamente nada. Lo que antes no se podía demostrar, hoy se puede demostrar. Por lo tanto, todo es posible. Con la física cuántica se están descubriendo cosas muy interesantes que antes no se tenían tan en cuenta.
Por lo tanto, yo lo quiero dejar abierto porque además es un mundo bonito, tanto en la parte demoníaca, no te digo que nos sumerjamos plenamente en ello y que nos convirtamos en yo soy tu juguete, ¿sabes? Pero al menos interesante la historia de saber cómo operan, cómo funcionan Los demonios, los ángeles, o sea, todo. las entidades malignas. Y las benignas. Vale, o sea, es decir, partimos de la base de que vamos a dar por hecho de que existen. Sí, venga. Damos- Vamos a dar esa premisa. Vale. Existen los demonios. Venga. Es posible que una entidad maligna se acercara a este niño para parasitarlo, como te has dicho. Bueno, has dicho infestación, que es diferente a la parasitación. Vale, pues eso, si me lo explica, a lo mejor lo entiendo bien. ¿Qué Vale. diferencia hay en la infestación y la parasitación? Porque no... Bueno, es verdad, también tiene sentido por lógica. Parasitación es que se te enganchan, ¿no? Y te van sustrayendo, ¿no? Y infestación es que te tocan la heridita chunga y a partir de ahí, pues, brota A ver, cosas de esas. Creo, creo recordar. Sí. A ver, hay un libro del padre Fortea que se llama Suma Daemónica, si no recuerdo mal, que os recomiendo. La parasitación es una influencia leve de esa adherencia al mal. La infestación es intermedia y la presencia demoníaca puede incluso impregnar objetos, lugares, con una fenomenología mucho más notoria. En la parasitación, digamos que el demonio no tiene la capacidad de penetrar en la persona. Es como que está oscilando en torno a ella y creando una fenomenología circundante pues más anecdótica, como por ejemplo te quedas dormido, te toco, Vale. o te muevo si tengo la capacidad. Pero en la infestación ya hay una fenomenología que indica que yo soy objeto de ese sujeto. Vale. Y después está la posesión, entonces, ¿no? Que sería el siguiente... Claro, y después la influencia completa es la posesión, en la que se produce un 1 igual a 1. El demonio toma el control del cuerpo, de la psique, del ser poseído. Dios. Y en el caso de este chico, ¿qué sería? Si supuestamente está en la casa, es infestación. Si realmente solo son pequeñas influencias y tal, es una parasitación. Si nos regimos por lo que nos ha contado... Desde el punto de vista preternatural, Sí. él experimenta fenómenos de infestación y de parasitación, pero los fenómenos de infestación son los más leves, de tal forma que si reflexionamos sobre eso, este ser estaba siendo infestado poco a poco, Sí. pero en algún momento de su vida fue enderezándose espiritualmente Sí. y alejándose de la adherencia al mal. Bien. Entonces la infestación fue atenuándose hasta que fue de nuevo una parasitación y finalmente quedó en nada. Tío, se me ocurren un millón de preguntas, de verdad, por hacerte de estos temas. Recuerdo, en el libro del padre Fortea, recuerdo que hablaban de cosas como que una persona infestada era atacada durante el sueño. Hostia, pues mira, tiene mucho sentido, loco. Es que tiene muchísimo sentido. Es que hace mucho que no leo sobre psicología preternatural, pero es muy interesante porque en el fondo es una base de Claro. conocimientos teológica que sustenta la actividad y el ejercicio de los exorcistas que están actualmente operando en todo el mundo. Claro. ¿Cuál es tu hipótesis? Vamos a elegir una hipótesis, ¿vale? Y no vamos a juzgarnos. Es decir, si Sí, cogemos sí, sí, una sí. hipótesis muy loca, Sí. la podemos coger. Al fin y al cabo, Yo lo voy a hacer loco. esto es un podcast de entretenimiento. Exactamente, yo lo voy a hacer loco. Yo creo que este chico estaba infestado. Yo, independientemente de lo que hemos hablado anteriormente, yo creo que le pasaba eso. Que este chico estaba infestado, que le ha tocado un chunguelas. Es decir, que no está tan lejos de la broma esta que decíamos, de que es un Felipe Potter y de que está tocado por un rayo y también Sí. sometido a un mal que le circunda. Sí. Durante ese periodo de su vida, sí. Muy largo y después desaparecer como si nada. Mi hipótesis es que él estaba sometido a tanto estrés agudo y a una situación de ansiedad con estado interno de pánico sostenido en el tiempo que experimentó fenómenos de disociación en los momentos en los que él no podía controlar su psique, sus emociones o incluso su cuerpo, es decir, durante el sueño, y que derivado de todo eso también se produce la sintomatología del malestar, fruto de que neuropsicológicamente estaba sometido a ese gran estrés
Sí, puede ser. Así Felipe, que- gracias, muchísimas gracias de verdad por haber participado contando tu historia. Ha sido de verdad un honor llevarle la contraria a Josep. Me ha encantado. Hombre, eso siempre. Claro. Gracias, Felipe, por colaborar con nosotros. Para allá va tu taza de charlas paranormales a la dirección que nos has... que no ha puesto dirección. Te quedas sin taza. Vale, yo le iba a llevar un perfume, o sea que... Espérate, ¿tenemos tazas? ¿Y perfumes? ¿Perfume oficial de charlas paranormales? Sí, que huela mal. Paranormal. No, pero que huela al miedo, que aquí se cuece. ¿A qué huele? Huele a terror paranormal. ¡Chulo!